Bien, buenas noches. Nuevamente estamos haciendo este video. Me había olvidado hacer lo más importante, y era dirigirme al Señor antes de comenzar con esta clase. Bien, tenemos esta nueva oportunidad dada por Él para poder conocer más de su palabra y que sea ella quien nos lleva a su Hijo Jesucristo y tener la esperanza de vida eterna por medio de Él. Vamos a ver el Salmo 2, verso 4. Ya la he estado analizando un poco. Tercera persona. Hemos visto que hay tres verbos intransitivos. Cuando hablamos de verbos intransitivos nos referimos a que los sujetos de esos verbos ocupan un lugar. No es que sean más tanto una acción con algo, ¿no? Sino es que ocupan un lugar. Entonces, por acá tenemos estos tres y estamos analizando este de acá, mora. Hemos visto que este mora es un verbo intransitivo de tercera del singular y que, según el contexto, hemos elegido el masculino él. Y este masculino él tiene como referencia el que, porque este artículo lo que va a hacer es sustantivar este que. Este que por defecto es un pronombre. Este que es un pronombre relativo. Un pronombre relativo. Estos pronombres relativos, al ser modificados por un artículo, lo que generarán o se convertirán, mejor dicho, en un núcleo del sintagma nominal. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer también la parte sintáctica. Aquí tenemos entonces el modificador directo, el núcleo, el sintagma nominal. Por aquí tenemos el núcleo verbal y el sintagma verbal. El inicio del sintagma verbal, ¿correcto? Bien, el que mora en los cielos, en un lugar. Si hablamos de un lugar, estamos hablando de un complemento circunstancial, pero recordemos que antes de ser complemento circunstancial, ubicamos lo que viene siendo la parte morfológica, ¿no? Y en la parte morfológica tenemos que esto de acá es una preposición, este los es un artículo y cielos es un sustantivo, ¿no? Bien. Acá tendremos entonces en la parte de la parte sintáctica, esto es un complemento circunstancial del lugar. ¿Qué nos está diciendo? El que mora en los cielos. El que mora en los cielos. Y aquí viene lo interesante. Porque el que mora en los cielos debe ser alguien, una persona. ¿No? Debe ser una persona. O si no es una persona, debe ser Dios. ¿No? Debe ser nuestro Dios. Entonces, el que mora en los cielos se reirá. Y aquí viene el detalle. Tenemos el verbo reirá. Y este verbo, como lo estoy mencionando acá, es un verbo intransitivo, pero tiene, o mejor dicho, es el núcleo verbal, ¿no? Es el núcleo verbal. Y si es un núcleo verbal, tendremos por acá
Es el sintagma verbal, ¿no? Y si es el sintagma verbal, ¿dónde está su sintagma nominal? Núcleo verbal. ¿Dónde está su sintagma nominal de reirá? ¿Cuál es el sintagma nominal de reirá? Es la gran pregunta. ¿Cuál es el sintagma nominal? ¿Dónde está el sintagma nominal? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está el sintagma nominal? Si reirá es tercera del singular, y esa tercera del singular es él o ella. ¿Quién es? Este reirá hace referencia a él en la oración. Por lo tanto, entonces vamos a tener él. Él. ¿Quién es él? De todos los elementos que tengo hasta el punto y coma, el único elemento que tengo es el que mora en los cielos. Entonces voy a hacer una reconstrucción de la oración en esta zona para que lo podamos observar. Miren, él es el que mora en los cielos. Él es el que mora en los cielos. Entonces ahora tú vas a hacer tu oración nuevamente de esta manera. Él se reirá. Él se reirá. Mira. Entonces, mira, él fue reemplazado, perdón, todo esto, el que mora en los cielos fue reemplazado. Aquí vamos a borrar para que se aprecie mejor. Todo esto de acá fue reemplazado por este pronombre y queda de esta manera. Él se reirá. Es interesante esto de acá porque esa es la muestra de la oración subordinada. ¿Por qué decimos que esto es una oración subordinada? Porque mira, esta de acá, que es el que mora en los cielos, existe por este verbo, reirá. Vamos a ponerlo con otro colorcito para que se pueda apreciar mejor. Una flecha azul vamos a hacer. Este él existe por reirá, porque si no estuviera reirá, no podríamos decir el que mora en los cielos. ¿Correcto? Si no hay reirá, el reirá, recuerda, el reirá me exige el él o el ella. Según el contexto que tengo, voy a elegir el él. Entonces, si no estuviera el reirá, yo no podría decir que esta es una oración compuesta subordinada. Ahora, ¿pero qué tipo de oración compuesta subordinada es esta oración? Es una pregunta, ¿no? Te pueden hacer esta pregunta. Ya, está bien, te das cuenta que este él conlleva o tiene todo eso. Pero si tú te das cuenta, ¿cuáles son las características de este él? Este él es un pronombre. Él es un pronombre. Si él es un pronombre, eso significa que el pronombre trabaja ¿con quién? Con el sustantivo. Y si el pronombre trabaja con el sustantivo, dentro de la clasificación de oraciones compuestas subordinadas existen tres clases muy grandes. Existen, voy a anotarlo por acá, las oraciones compuestas subordinadas sustantivas, las compuestas subordinadas
adjetivas y las compuestas subordinadas adverbiales. Esas son las tres grandes clases de oraciones subordinadas, de oraciones compuestas subordinadas. Ahora, si yo estoy hablando de un sustantivo, ¿qué tipo de oración compuesta subordinada es? Esta de acá, una oración compuesta subordinada sustantiva. Ya, entonces, voy a poner por acá, ¿no? Que la primera oración, hasta el punto y coma, es una oración compuesta subordinada sustantiva. Ahora, las subordinadas sustantivas tienen varias clasificaciones. La pregunta es, fíjate, él, ¿qué posición cumple dentro de la oración? A ver, si reirá es el, vamos a hablar sintácticamente, reirá es el inicio o es el núcleo verbal y es el sintagma verbal. Aquí tiene el complemento. Me queda él. ¿Él qué asume? ¿Qué rol asume él? Él asume el rol de sintagma nominal. Entonces, él, ¿qué es? Si es un sintagma nominal, es un sujeto. Entonces, oración compuesta subordinada sustantiva de sujeto. ¿Ya? Porque recuerda, él reemplaza todo esto de acá. Ya, ahí está. Pero ya tenemos la primera parte. Nos falta la segunda parte. Bien, el que mueve los cielos se reirá. Él se reirá. Él se reirá. ¿Y a qué nos debe de llamar la atención? Él se reirá. Que es bien complicado, ¿no? Él se reirá. ¿Por qué se reirá? Verso 3. Porque ellos quieren ir contra él, ¿no? Quieren ir contra él y con su ungido, ¿no? Y él está desde los cielos, ¿no? Viendo que somos tan insignificantes y por eso él se ríe, ¿no? Nuestro Dios, él se ríe porque es una expresión que tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo puedes pensar que quieres ser más que Dios, ¿no? No se puede, ¿no? No se puede ser más que Dios. Y por eso él se ríe y dice, ¿no? El que mora en los cielos, ¿no? Él se reirá. Jehová se reirá. Él se reirá. Pero es muy interesante que, perdón, es muy interesante lo siguiente. Es muy interesante lo siguiente. Recuerden que estaba hablando Jehová y su ungido. Pero ahora hablamos de él, ¿no? De él. Y si vemos un poco de interpretación, podríamos afirmar que la Trinidad, ¿no? La Trinidad es una sola y la Trinidad está expresando eso. Y el ungido y Jehová están ahí. Y él, ¿no? Él se reirá, ¿no? El que mora en los cielos, él, la Trinidad se reirá. No, aquí están los tres, en él están los tres. Es un poco complicado. Es una especulación, no es algo 100%, pero tiene mucho sentido, ¿correcto?
vamos a dejar eso. Él se reirá. Este se es un pronombre, ¿no? Es un pronombre clítico que se apoya en reirá para que pueda tener sentido, ¿no? Entonces, una oración compuesta subordinada, sustantiva de sujeto. Acá tenemos, ¿no? Vemos que hay un complemento circunstancial dentro de la oración subordinada, ¿no? La oración principal es se reirá. Bien, vamos a borrar esto por acá. Ya saben los 3 tipos de oraciones subordinadas que hay. Y vamos ahora, y encontramos el sintagma nominal, ¿no? Vamos ahora a la siguiente oración. Dice, el Señor se burlará de ellos. El Señor se burlará de ellos. Ahora, me demoré mucho analizando esto antes de, estuve revisando alguna bibliografía, información sobre esta oración. Miren, verbo intransitivo, si hablamos de formas sintácticas, núcleo verbal, sintagma verbal, ¿no? ¿Quién es, en este caso, el, ella, ¿no? Porque es tercera persona, ¿no? El, ella. Quiero que se acuerden de algo siempre, y antes de continuar. Este C, por aquí también este C, hace las veces de un, acuérdate, por favor, quiero que te acuerdes de esto. Este C hace las veces de un él o de un ella, de acuerdo al contexto. De un él y de un ella. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta, hay que ahondar un poco más. Pero este es un pronombre clítico de tercera persona. O sea, está relacionado con él y con ella. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Tranquilamente, si tú haces esto de acá. A ver, creo que hice ya, muy bien. Tú dices, se reirá. Tiene sentido decir se reirá. Porque este se contiene al él. ¿Ya? Este se contiene al él. Es algo un poco complejo. ¿Ya? Prometo investigar eso para poder compartirlo. Hay varias cosas que he prometido, espero no olvidarme. Entonces, este es eso, ¿ya? Recuerden eso, porque mucho lo pueden ver en oraciones y pueden decir, oye, ¿qué es esto? Te puedes confundir o no, o algo por el estilo. ¿Está bien? Sí. Vamos a dejar este C un momento y vamos con él o ella, burlará. ¿Quién? Él, ¿no? Y tú en la oración tienes a qué, mira, tienes el Señor, tienes el Señor, y tienes de ellos, lo mismo que tuvimos la semana, perdón, la sesión anterior. Mira, este de ellos tranquilamente puede ir acá, porque sintácticamente cumple los requisitos, ¿no? Como complemento circunstancial es complicado, o como un tipo de complemento del verbo, es complicado hablar, ¿no? Por eso, a la conclusión a la que llego, cuando estamos abiertos a una nueva interpretación gramatical, de repente yo estoy cometiendo un error y pues si lo estoy haciendo estaría bien que me diga, oye, mira, puede ser esto, y está bien, lo modificamos. Pero a lo único que llego es a, gramaticalmente mencionar esto, ¿no? El Señor de ellos. Y hay mucho sentido ahí, ¿no? El Señor de ellos, reestructurando la oración, a ver,
burlaráse. El Señor de ellos burlaráse. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Gramaticalmente, ojo, a nivel sintáctico, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Vamos a ver. Hablamos de esto como, poner por acá, esto como hemos visto, ¿no? Vamos a ver, sintácticamente, este es un análisis sintáctico, ¿ya? Un análisis sintáctico, simplemente, ¿ya? Un análisis sintáctico, a ver. Según ese análisis sintáctico, vamos a ver lo siguiente. Ya, ahí está. A ver, según el análisis sintáctico, esto es modificador directo, núcleo, modificador indirecto. Esto es núcleo, este es un complemento indirecto. ¿Ya? En la parte superior tendríamos lo siguiente. En la parte superior tenemos al sintagma nominal y al sintagma. Hay sentido, miren, gramaticalmente hay sentido. Modificador indirecto de, acuérdense siempre preposición de ellos, ¿no? El Señor de ellos se burlará. El Señor de ellos burlaráse. Este se es la marca de el Señor de ellos. Puedo borrar esto de acá y mantiene lo de allá su consistencia. Bien, entonces, y esto me llevaba a pensar esto, y ahí viene la interpretación del día de hoy, con la ayuda de Dios, y es esto. El Señor de ellos, por más que el humano quiera negar la condición de que Dios es su Señor, gramaticalmente, según esta oración, Dios sigue afirmando que Él es el Señor. Y eso es lo complejo. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender cómo es que gramaticalmente se reordena todo. Yo admiro mucho la forma que tiene el Espíritu Santo para poder hacer estas cosas con las palabras en el español. Me imagino que en el hebreo también es mucho. Y si ha hecho este reordenamiento, es algo interesante y es un poco complejo, ¿no? Porque el Señor de ellos, ¿no? O sea, Dios no deja de demostrar su posesión sobre su creación. Por más de que por más de que digas que Dios no existe, Él sigue diciendo que así tú digas que no existe, Él sigue siendo tu Señor. Y Él seguirá siendo tu Salvador. Ojo, pero una cosa es cierta. Él puede ser tu Señor, Él puede ser tu Salvador. Pero ahora que tú elijas y entiendas con una convicción de que Él es tu Salvador, esa es otra cosa. Eso compete a ti. ¿Quieres que Él sea tu Salvador? Pues cree en Él con todo tu corazón y confiesa. Y dile, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero que seas no solamente mi Señor, sino mi Padre Celestial.
¿correcto? Porque muy claramente anotamos acá lo siguiente. Dios, el Señor, Jehová, así tú niegues su existencia, Él sigue siendo tu Señor. Es algo así. Y Él se burlará y se reirá cuando la gente quiera levantarse contra Él, ¿no? Cuando la gente quiera dejar a un lado sus estatutos, cuando la gente crea o piense de que son ligaduras la ley de Él. Recuerda, el Señor es Señor de todos, el Señor de ellos. Y es interesante cómo es la palabra del Señor, ¿no? Es el Señor de ellos, ¿no? El Señor de ellos y Padre de nosotros. El Señor de ellos y Padre de nosotros los que hemos creído en Él. Interesante. Vamos a dejar ahí la interpretación gramatical. A ver, pueden ahí examinarla. Y pues si alguien tiene algún comentario, pueden hacerlo sin ningún problema. Eso sería todo. Que Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos en una siguiente sesión.